Bienvenidos. Muy buenos días para todos los que nos ven y nos acompañan en nuestro foro de hoy, el número 79, que celebramos 29 de abril de 2022 y que estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook Live de la Universidad de Antioquia. El día de hoy trataremos el tema de desafíos de salud pública para proteger la infancia durante la pandemia. Les habla Astrid Vanessa Cienfuegos Galet, integrante del Comité Académico y Científico del Foro de Reflexiones COVID-19. Este comité también está conformado por los profesores Alonso Jaramillo, Andrés Felipe Villa, Juan Carlos Zapata y el comunicador Diego Morales de la Escuela de Microbiología. Asimismo, hacen parte de este comité la profesora Mónica Dropera de la Facultad Nacional de Salud Pública, el doctor John Jairo González, la doctora Rita Almanza de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, el doctor Jaime Castellanos, presidente de la Asociación Nacional de Virología y docente de la Universidad del Bosque, el doctor Alfonso Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, y la doctora Dione Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública. El objetivo de nuestro foro es hacerle un seguimiento a la pandemia del COVID-19 cada 8 días y la idea es que a partir de una perspectiva transdisciplinar podamos compartir con ustedes conocimientos e información actualizada relacionada con los aspectos clínicos, epidemiológicos y de salud pública de esta enfermedad. Todos estos temas son organizados por las instituciones que les mencioné anteriormente y están apoyados con la iniciativa UDA Responde al COVID-19 de la Universidad de Antioquia. Antes de comenzar con nuestra conferencia de hoy, invitamos a nuestra audiencia a que interactúen con nosotros y con nuestros invitados por medio de sus preguntas y comentarios, los cuales podrán dejar en el chat de la plataforma de Facebook Live. De igual manera, aprovechamos para extender una felicitación a todos los microbiólogos y bioanalistas, bacteriólogos y homólogos que celebramos nuestro día el día de ayer, 28 de abril del 2022. Para comenzar con nuestro foro el día de hoy, saludamos entonces al doctor Camilo Noreña Herrera, quien será el moderador del foro, y junto con nuestros invitados podremos aprender y conocer de ellos las experiencias de COVID-19 y la infancia. El doctor Camilo Noreña Herrera es investigador del colectivo de infancias y juventudes, es estudiante de doctorado en salud pública de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Doctor Camilo Noreña, bienvenido. Le doy la palabra para que presente a los invitados del día de hoy. Muy buenos días, Vanessa. Muy buenos días a toda la comunidad académica de la Universidad de Antioquia y a todos nuestros aliados en el país en este foro COVID-19 que se ha venido realizando semanalmente y que hoy, como lo decía Vanessa, estamos en la edición número 79. Hoy nos vamos a concentrar en un tema muy importante, los desafíos en salud pública para proteger la infancia en Colombia. Vamos a tener, como siempre, un primer acercamiento con un panorama epidemiológico sobre la situación, en este caso a nivel municipal y departamental, con algunas miradas de país. En esta ocasión va a estar, como nos ha venido acompañando permanentemente, la doctora Rita Elena Almanza, y en un segundo momento, Carol Bernal, de la Asociación Colombiana de Salud Pública, nos hará también una presentación acerca de la perspectiva de salud pública con una mirada un poco más amplia y comprensiva frente a las situaciones, vivencias, experiencias y respuestas sociales, gubernamentales y políticas alrededor del tema. Bien, voy a presentar a las reglas de juego. Cada presentador tendrá 40 minutos para hacer su presentación. Hoy vamos a tener unas diapositivas que cada una de ellas nos van a compartir. Cuando falten 5 minutos, Rita y Carol, con los buenos días, bienvenidas. Yo les voy a avisar que les quedan 5 minutos. Y luego tendremos preguntas del público. La invitación es que pongan sus preguntas, recomendaciones y comentarios en nuestro Facebook Live
de Universidad de Antioquia. Entonces, bueno, primero saludarlas. Voy a empezar saludando a Carol, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Brevemente, ¿cómo estás? Un saludo, bienvenida. Gracias, querido Camilo. Muchas gracias por esta invitación y un placer compartir con ustedes en este tema tan interesante en la mañana de hoy. Listo, Carol. Bueno, y vamos a empezar con Rita. Bienvenida, Rita. Rita es enfermera epidemióloga de la Secretaría de Salud Municipal de Medellín. Hace parte también del equipo de Comité de Expertos de Antioquia para la evaluación de eventos adversos asociados a la vacunación y ha sido pues la líder de epidemiología de la Secretaría de Salud y nos ha acompañado permanentemente en este foro. Rita, buenos días, bienvenida, agradecerte nuevamente tu presencia y estamos escuchándote atentos. Muchas gracias, Camilo. Es un gusto también compartir este espacio contigo, con la profesora Carol y por supuesto con todas las personas que a esta hora se están enlazando o que posteriormente en su tiempo pueden revisar esta información. Vamos entonces, como bien lo han mencionado, a hacer un recorrido por lo que se está dando en este momento a nivel global y regional con la pandemia de COVID-19. Tenemos entonces que el mundo hoy amanece con un registro de 512.505.316 personas infectadas y reportadas por COVID. De estas, 24 millones ocurrieron en los últimos 28 días. La cifra de fallecidos asciende o supera ya los 6.200.000 defunciones. Se ha venido, digamos, enlenteciendo favorablemente en los últimos 28 días con un aporte de 88.334, que sigue siendo un reto mundial, dado que cada una de estas pérdidas tan importantes de vida son muertes evitables. Tenemos entonces a la izquierda los países que lideran el récord de casos en estos últimos 28 días y se mantienen en este estatus: Corea del Sur, Alemania, Francia, Italia, Australia, Japón y Estados Unidos. Colombia como país está ocupando en este momento el puesto 17 durante toda la pandemia y ha ocupado el puesto 71 en los últimos 28 días. En este momento se concentra entonces el número de casos de forma principal, como se observa en esta imagen, en la región europea. Si miramos entonces, es un zoom a este lugar, a esta región tan importante, importante por todo el tema turístico, social, económico y también por la situación que se está viviendo de conflicto armado o de guerra entre Rusia y Ucrania, con la participación o el apoyo de corredores humanitarios con los países vecinos. Es importante porque Francia, Alemania, Luxemburgo, Italia y Austria y Portugal en esta región vienen presentando entonces las incidencias más grandes dentro de la propia región y así se han mantenido en los últimos 14 días. Acá se observa entonces el mapa completo de la región europea y cada uno de los tamaños de estos círculos morados lo que nos muestran es estos círculos más grandes, los lugares donde tenemos en los últimos 7 días más de 10.000 casos reportados. Si miramos la mortalidad, ya esta es la mortalidad total. Cuando miramos la letalidad, en la proporción de personas que han fallecido respecto a los que se han percibido como infectados o enfermos, tenemos que Sandan ha liderado con una letalidad del 22% durante los últimos meses, ha liderado la letalidad de toda la pandemia, Yemen con el 18%, Sudán, Perú sube de puesto infortunadamente con casi el 6% en su letalidad, México también con cerca del 6%. Colombia con una letalidad del 2.29% ocupa en este momento el puesto 36 en los países según su tasa de letalidad. Si miramos la publicación que la Organización Mundial de la Salud realiza a 24 de abril de 2022, a nivel global hay una reducción de 21% en el total de casos y de 20% en el total de muertes. Sin embargo, al interior de las regiones se registran algunos movimientos especiales como un 9% de aumento en los casos en la región de las Américas, un 32% de aumento de casos en África
y un 110% en su letalidad y un aumento del 41% en el sureste de Asia. Esta afectación, por ejemplo, de África, que es nueva porque todos los países venían realmente con disminuciones, está siendo aportada de forma principal por Sudáfrica y en la región de las Américas por Estados Unidos. Así el mundo entonces se ha venido estacionando, pero hay algunos brotes que se mueven al interior de la región. Pero ¿cómo vamos en vacunación? Nuestra principal estrategia para ponerle el freno a esta pandemia a nivel mundial, como lo veíamos en la primera diapositiva, hay ya un registro de 11.338 millones, más de 11.338 millones de dosis aplicadas en todo el mundo. Como lo hemos venido resaltando, no ha sido una distribución equitativa, como aquí se observa claramente también en los puntitos verdes, como algunas regiones del mundo no han tenido, digamos, la misma posibilidad, algunos por falta de acceso, otros por problemas con movimientos antivacunas que generan o motivan a la gente, desmotivan a la gente a acercarse a los servicios de vacunación, otros por no tener la capacidad logística para hacerlo. Algunos países con más de 3 dosis por persona o han podido ofrecer más de 3 dosis a cada uno de sus habitantes. Colombia con 162.396 dosis por 100.000 personas ocupa uno de los lugares en los primeros 100 lugares de los países en el mundo. Entonces estamos en el puesto 67 en este momento. Si miramos las regiones respecto al mundo, realmente hay un gran esfuerzo a nivel mundial. Cerca del 60% han tenido ya acceso a esquemas completos de vacunación y están por encima de este promedio Oceanía con el 63, Europa con el 66, Norteamérica con el 63, Asia con el 69 y con el mejor resultado Suramérica con el 74%. Sin embargo, se encuentran por debajo del promedio mundial. Encontramos entonces acá África con menos del 21%, solamente un 16% de sus habitantes han tenido acceso a la vacunación. Dentro de África, Sudáfrica ha tenido un mejor desempeño, pero sin embargo sigue siendo deficiente para lo esperado. Si miramos a 27 de abril, la proporción de personas vacunadas contra COVID en la región en algunos países, lo que observamos con las mejores coberturas, los Emiratos Árabes con el 97%, Cuba con un 94% de personas que han accedido a la vacunación, 88% de ellas con esquemas completos, Chile con un 91% de personas con esquema completo, por acá está Colombia llegando al 70%, muy por encima del mundo, Rusia con el 50% de sus habitantes, y teniendo las capacidades logísticas que tiene, no ha podido superar el promedio mundial. Pero miramos los que están también por debajo de ese promedio mundial, y es la deuda grande que pandemia ha visibilizado, lo que se ha dejado expuesto: Afganistán, Sudán, Chad, Burkina Faso, Nigeria, Malí, Camerún, el sur de Sudán, Madagascar, Nueva Guinea, Yemen, Haití, la República Democrática del Congo y Burundi, que tienen realmente unas condiciones incipientes en vacunación. No han tenido acceso logístico ni han tenido posibilidad solidaria de acompañarlos. Realmente es una deuda importantísima la que tenemos con ellos. En la región de las Américas ha habido unas muy buenas coberturas de vacunación, digamos, excepto acá por Guyana, que está por debajo del 60, Paraguay debajo del 54 y Surinam por debajo del 45. Hay una muy buena respuesta a la vacunación y está muy por encima del promedio mundial: Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Perú, Argentina y Chile. Si miramos entonces acá de forma visual, se favorece más el total de dosis incluidos refuerzos que se ha tenido por cada 100.000 personas. Los tonos más oscuros lo que muestran es una mejor cobertura de vacunación. Aquí se puede ver visualmente cuáles han sido las regiones del mundo que así lo tienen. Colombia entre uno de los que está, digamos, acercándose a ese estado ideal. Pero las personas no vacunadas se ven acá también entonces en los colores más oscuros, en la región de la India, casi muchas zonas de África, en Rusia, Brasil en Sudamérica, Estados Unidos en Norteamérica, que muestran todavía muchas deficiencias. Los refuerzos de la vacuna de COVID son importantes porque se ha demostrado a través de estudios científicos que realmente ese booster o refuerzo ha mejorado la posibilidad de sobrevida y sobre todo ha frenado
las complicaciones en personas con comorbilidad o adultos mayores. En general, ha ayudado a reducir el impacto de la mortalidad. Pero tenemos todavía mucho por trabajar. En este momento Colombia advierte y motiva que hay que hacer un mayor esfuerzo para lograr estas buenas coberturas, como lo ha hecho Chile, que está por encima del 80%, nosotros todavía en un 22,2% a nivel global de todo el país, aunque se ha hecho un gran esfuerzo porque se han aplicado más de 11 millones de dosis de vacuna. Colombia en este momento entonces tiene que mantener ese esfuerzo, tiene que progresar para poder ir desescalando las medidas de bioseguridad como se han venido anunciando. Si miramos en este momento, entonces el esfuerzo que ha hecho Colombia se refleja en lo que ya mencionamos, más de 11 millones de dosis colocadas como refuerzo, pero nos falta todavía mucho más, y cerca de un 70% de personas con esquemas completos de vacunación. La cobertura de esquemas completos ha sido mayoritaria en los adultos mayores, y esto ha sido porque básicamente el mensaje desde el comienzo fue: ustedes son los más sensibles, son los más expuestos, los niños no presentan tantas complicaciones. De pronto ese mensaje lo que ayudó es que en este momento las coberturas en menores de 30 años de edad no sean las mejores, pero también recordemos que tampoco teníamos muchos estudios de seguridad en estos grupos poblacionales, por eso gestantes y menores de edad entran posteriormente. Ahora se va a migrar entonces, se está migrando ya la vacunación al programa regular PAI para que todos nos habituemos a ir a nuestro servicio de salud normal a solicitar la vacuna y ya no por medios masivos como se había venido garantizando. Antioquia logra entonces un 73,24% de esquemas completos de vacunación y un 43% de los refuerzos. A Medellín con un 85% de esquemas completos y un 40% de refuerzos. Hay que aclarar que teníamos los refuerzos muy por debajo de este porcentaje, pero hubo un ajuste en las cifras. Se estaba calculando el porcentaje de refuerzos sobre toda la población, pero toda la población es objeto de vacunación de refuerzo. Recordemos que esta está indicada solo en los mayores de 12 años de edad. Al ajustar ese denominador se corrigió el porcentaje de refuerzo y por eso, aunque al principio se mencionó que no cumplíamos para empezar a desescalar las medidas, con esto se aclara que sí cumplimos y que era realmente que estaba mal tomada la información. Sobre las variantes no hay modificaciones, sigue predominando entonces Omicron con sus linajes BA.1, BA.2, ha sido quien reemplazó a Delta ya en la mayoría de regiones, es lo que está circulando, pero con una noticia favorecedora. Estas variantes de Omicron se parecen más a los coronavirus que nosotros teníamos circulando de forma normal y por eso de pronto sus síntomas han sido un poco más leves, ayudados también a la inmunidad híbrida que ya hemos adquirido gracias a la vacunación y a la infección natural por esta u otras variables anteriores. Y también lo que va a ocurrir es que ya nos vamos alejando un poco más, como cepa, se va alejando un poco más estas variantes de lo que eran las cepas de MERS, de SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, que eran mucho más agresivas y generaban mucho mayor mortalidad. Esto no es para bajar la guardia, solamente, digamos, ha favorecido, digamos, a la inmunidad híbrida en lo que tenemos en este momento. Colombia entonces tiene la información publicada con casos de BA.2 identificados en el departamento de Antioquia, en Bogotá y en Córdoba. La situación de COVID en Colombia, al día de ayer el Ministerio de Salud anunciaba que ya superábamos 6.092.000 casos percibidos. Recordemos que al igual que otros países tenemos una política ya de disminuir la toma de muestras de forma individual e ir migrando, optimizando ese recurso en personas con poblaciones priorizadas, hospitalizados, personas que tienen riesgo de morir por esta causa. Anuncia el Ministerio de Salud entonces que desde el mes de mayo se empezará a hacer ya la publicidad o la notificación de forma semanal y ya no diaria, como hemos venido haciendo ese gran esfuerzo durante estos 2 años. El día de ayer Colombia anunciaba 208 casos entonces de coronavirus nuevos. Las defunciones superan las 139.000. El día de ayer se reportaron 4 casos. Los casos activos para el país son 2.513 y el número de pruebas supera los 34 millones de pruebas. Si miramos entonces los picos como se han venido presentando, miren que luego de este pico de Omicron que se registró entre la última semana de 2021 y las primeras 2 semanas de 2022 es un pico de un ascenso y un descenso rápido, no de una base amplia como había ocurrido en los otros picos.
que se habían tardado mucho tiempo en resolverse, sino Cacá Gota susceptible rápidamente con una mayor posibilidad de transmisión, pero no así de casos graves. Si miramos quiénes fueron los mayores afectados entonces a nivel global en el país, las personas jóvenes han sido las que han presentado, digamos, o han aportado el mayor número de infectados. Sin embargo, los grupos de niños, niñas y adolescentes también proporcionalmente han venido haciendo sus aportes. Al observar las tasas por 100.000 habitantes por departamento y distrito, lo lidera la ciudad de Bogotá, seguida de Barranquilla como distrito, de San Andrés Islas, Cartagena, Santa Marta y el departamento de Antioquia. Ellos han sido los mayores aportantes, con tasas que van desde 13.649 por 100.000 habitantes hasta 22.711, como es el caso de Bogotá. Ahora, si miramos por municipios este aporte, cómo se ha venido dando, estas tasas tenemos a Bogotá, Bucaramanga, Buriticá, Río Negro, Barranquilla y Medellín, los 6 primeros lugares, con tasas desde 20.506 por 100.000 habitantes, como es el caso de Medellín, hasta 22.711 en la ciudad de Bogotá. Si miramos el talento humano en salud, que ha hecho un gran esfuerzo y no podemos dejar de mencionarlos porque al principio todo el mundo lo aplaudía, después algunas personas lo señalaban, hubo agresiones físicas, también hay que reconocer y recordar que en ese momento de gran impacto es la primera línea de atención y a todo nuestro talento humano en salud ese reconocimiento constante porque pudo ser peor si no hubiéramos estado en tan buenas manos. El número de casos por municipio, porque ellos también se infectaron, también hubo fallecimientos, lo lideran Bogotá y Medellín con 23.562 y 20.000 casos respectivamente. Los casos por profesión, por supuesto, los auxiliares de enfermería, porque digamos poblacionalmente es el mayor número de personas que trabajan en los hospitales y clínicas, seguido de los médicos con 14.126, personal administrativo, enfermeras y estudiantes en ese orden. Si miramos los fallecidos totales por fecha de defunción en el país, observamos cómo los brotes anteriores, que eran más altos, más bajitos en número de casos, son más altos en aporte de fallecidos, en tanto que afortunadamente este último brote, aunque teníamos muchos más casos, los fallecidos disminuyeron. La tasa de letalidad por grupo de edad, que así se debe comparar para que los grupos sean homogéneamente tratados, son superiores a medida que avanza la edad. Por supuesto, mayores de 60 años la proporción es de 6,15 y ya de 70 a 79 es de 13,34. Miramos entonces que aunque son los que proporcionalmente aportan menos casos, son los que proporcionalmente aportan entonces también el mayor impacto en la mortalidad. Los niños desde pequeños también fallecen por COVID, eso es un mensaje claro. Muchos de los niños, niñas, adolescentes también tienen comorbilidades importantes. Y esto se puede, digamos, atribuir en parte a que de manera importante. El mayor número de casos. Bajando ya aquí a la región, tenemos que Antioquia al día de ayer reportó 39 casos, supera los 9 defunciones y el día de ayer tuvo 4 defunciones en total. Por curso de vida, los casos que se presentaron el día de ayer en su mayoría eran personas adultas mayores, pero también teníamos casos de primera infancia. Si miramos el comportamiento de los casos positivos por mes de notificación, estos han bajado de forma importante durante 232 casos, en abril van registrados 800. Rita, qué pena interrumpirte. Te invitamos, por favor, a apagar tu cámara porque estamos teniendo interferencias y se te está entrecortando. ¿Listo? Ok, creo que ya la apagaron. Diego la apagó, ¿cierto? Listo. Ahí se me escucha gracias. mejor. Ahí se me escuchará mejor, sí. Gracias. Si algo vuelvo y te aviso, va súper bien de tiempo. Te quedan 15 minutos. ¿Listo? Gracias. Listo, gracias. Me asusté, pensé que se me había acabado el tiempo, casi me da un infarto. Tenemos entonces acá la comparación de Antioquia por regiones. Por supuesto, el mayor aporte lo viene haciendo Valle de Aburrá y Oriente y Urabá, que son las regiones, digamos, que concentran el mayor número de personas o de circulación por causas del turismo.
Los fallecidos que superan las tasas de letalidad respecto al resto del departamento son casi todas las regiones, excepto Valle de Aburrá y Oriente. De resto, todos tienen unas letalidades superiores. Bajo Cauca tiene una letalidad de 4,1, es la más alta de todas las regiones. Si miramos entonces a los menores de 18 años, esto que se ve acá, en la vigilancia especial de casos, ellos aportan 71.671 casos, con casos activos, entonces Valle de Aburrá y Oriente en este grupo poblacional, e infortunadamente 26 defunciones en estos grupos de edad. La edad media de los fallecidos ha sido de 11 años. Los casos entonces acá en el área metropolitana, ya mirándolo por municipios, acá pues más directamente, el mayor aportante ha sido por supuesto Medellín por su tamaño, seguido de Bello, Itagüí y Envigado. En la letalidad, lo que estamos por encima de la letalidad, entonces Girardota y Barbosa superan la letalidad departamental. Vamos a avanzar rápidamente. Los fallecidos por COVID, entonces miren cómo tuvimos la mayor concentración, el mayor aporte de fallecidos en esos picos que se presentaron entre el mes de abril y julio, que fue el pico más largo que tuvimos. Parece realmente que fueron dos picos que se juntaron, y luego la letalidad viene cayendo mes a mes afortunadamente. 55 casos el mes anterior respecto, digamos, a los 2.809 casos que se registraron en el mes de abril y que fue, digamos, el mes del peor desempeño. La vigilancia en gestantes también es importante mencionarla, 5.000 de ellas, 5.000 mujeres en estado de gestación. Infortunadamente tenemos 27 de ellas fallecidas. Al desagregar un poco cómo ocurrieron estos casos, nos llama la atención el municipio de Turbo, que aporta 8 de estos casos. En todo el Valle de Aburrá aporta 10 casos. Esto sí nos llama la atención porque es un municipio muy pequeño, entonces realmente su letalidad es muy importante, y esto ha afectado de manera importante toda la mortalidad materna, su indicador de mortalidad materna. La vigilancia según curso de vida, los adultos, como ya lo habíamos dicho, han sido los mayores aportantes en proporción, y la primera infancia no se queda atrás. Cuando uno mira esos porcentajes, realmente hemos tenido muchos niños, niñas y adolescentes afectados. En las defunciones, acá lo podemos ver entonces, en los grupos, este naranjita que se ve acá, se dan los picos, entonces al mismo tiempo que se dan los picos de los adultos, se guarda, digamos, una proporción o una relación en el número de casos. Hemos tenido algunos meses estacionados afortunadamente, pero sí hemos registrado mortalidad. Los hospitalizados a nivel general efectivamente han venido bajando. El número, la ocupación de camas está por debajo del 2% en la ciudad de Medellín, y eso es favorecedor. La hospitalización durante el mes de abril ha sido el 40% de estos hospitalizados han sido menores de 3 años, realmente porque las cifras como son más pequeñas, digamos, esto exagera un poco más el porcentaje, pero es importante mencionar que el grupo también lo siguen los de 4 a 17 con un 29% de aporte en los hospitalizados. Entonces, ¿qué está pasando? Porque son grupos sin refuerzos de vacunación. Acá se mira los hospitalizados en grupos etarios, y esta es solo la gráfica de los menores de 3 años para llamar la atención que los niños sí se infectan y sí se pueden complicar, sobre todo estos grupos que no tienen todavía vacunación, porque no tenemos estudios de seguridad para ellos. Se está avanzando, pero no los tenemos todavía. Los hospitalizados según grupos etarios, acá vemos entonces de 4 a 17 años en la línea amarilla, que se mantiene muy por debajo, pero con ascensos proporcionales cuando hemos tenido picos realmente. El total de aporte ha sido entonces del 3.2% en menores de 9 años y del 1% en niños y niñas de 10 a 19 años. Para el municipio de Medellín, ayer 32 de los 38 casos reportados en el departamento fueron de la ciudad. El 98% de nuestro total ya están recuperados. Sumamos más de 10.000 pérdidas de vida. El día de ayer no tuvimos defunciones registradas. Si miramos la distribución entonces de casos y defunciones por meses, realmente este ha sido el mes, digamos, más estacionado que hemos tenido después del inicio de picos durante la pandemia. Al principio estábamos así, con un buen control epidemiológico, estaban frenados los vuelos, estábamos en ese estatus, pero una vez se abren los vuelos, se quita la cuarentena y empiezan los picos en la ciudad, estas han sido, digamos, las 6 u 8 semanas con los casos por debajo del umbral, es decir, que nos estamos acercando a una endemicidad, como así lo informa el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, la autoridad para declarar endemia sería la Organización Mundial de la Salud, una vez declare el fin de la pandemia. Entonces, Medellín se comporta al igual que el departamento. Acá los fallecidos
son un 59% de hombres, principalmente con comorbilidades como hipertensión, diabetes y EPOC. Nuestra edad promedio en mortalidad está en 70 años. Esta es el número de muertes por COVID en los últimos 2 meses. Miren cómo ya hemos tenido periodos de una semana, acá de 13 días sin defunciones, acá de 3 días, y acá nuevamente sumamos 7 días sin defunciones. Esto se puede modificar porque cada vez que se anuncian nuevos casos de fallecimientos, lo que ocurre es que nosotros ubicamos la fecha real donde ocurrió la defunción, pero hemos tenido estos periodos importantes sin defunciones en la ciudad. Tenemos entonces 4 fallecidos en estas 2 últimas semanas y 4 fallecidos en las 2 anteriores. Si miramos entonces la letalidad ya por grupos de edad, por supuesto en Medellín, al igual que en el departamento, se concentra en los grupos de adulto mayor de forma importante, con un gran número de comunas afectados respecto a su letalidad, respecto a la registrada en el municipio. Por ciclo de vida, entonces mirando los casos de Medellín, teniendo en cuenta los ciclos de vida que son, así los denomina el Ministerio de Salud, que son para primera infancia, que son de 0 a 5 años, para infancia de 6 a 11 años y adolescencia de 12 a 18, nosotros hemos tenido 47.997 total de casos acumulados. Acá vemos entonces que la primera infancia ha aportado 11.943 casos. Entonces miren que no es poquito, 13.056 en la infancia y 22.998 en la adolescencia. La distribución de casos, acá se observa entonces cómo han sido los aportes en 2020, para 2021 ascendió a 7.010 y acá por trimestre venimos observando cómo se ha venido también disminuyendo de forma importante. Sin embargo, en el mes de enero ellos también se afectaron con el pico con 1.839 de estos casos. Si miramos los casos de muerte según los grupos de edad, la adolescencia la vemos aquí en naranjita, han sido los mayores aportantes, con un caso en 2020, 3 casos en 2021, 2 casitos en 2022. La infancia la vemos acá en amarillito con 2 casos y la primera infancia con 4 casos, acá las columnas en verde. Los menores de 19 años en servicios de hospitalización y UCI, las barritas azules son los hospitalizados, las naranjitas son en UCI, miren que sí han requerido. El mensaje es claro, hay que llevarlos a vacunar. Es el grupo de pronto que tiene menores coberturas de vacunación, los menores, las personas que están por debajo de 20 años, entonces es el llamado a los cuidadores, a los papás. Se les acercó el servicio de vacunación a las escuelas, colegios, se han ofrecido escenarios favorecedores sábados, domingos, festivos, la ciudad no ha parado. Entonces es mamá, papá, cuidador, acerquémonos a completar esos esquemas de vacunación. Acá miramos la proporción de casos por grupos de edad, pero se ve mejor en esta gráfica, en donde los niños, niñas y adolescentes han aportado entre el 5 y el 30% de los casos de forma proporcional respecto al resto de la población. Miren cómo entre marzo y abril se ha aumentado el aporte de casos de niños, niñas y adolescentes respecto al total de la población. Eso nos tiene que llamar la atención. Se está frenando en los adultos que están debidamente vacunados, pero niños, niñas y adolescentes les hace falta la vacunación. Voy a pasar entonces acá porque ya habíamos mencionado esto, digamos, en las estadísticas de Antioquia y acá se ha comportado de forma similar, porque entonces nos preguntarán, bueno, pero si los niños se están infectando, ¿por qué vamos a desmontar el tapabocas en las escuelas y colegios? Vamos a hacer la claridad porque han salido en este momento 2 resoluciones, que son la 666 de 2022, salió el día de ayer 28 de abril, que prorroga la emergencia sanitaria y la prorroga entonces durante los meses de mayo y junio, pero advierte que si cambian las condiciones epidemiológicas y la Organización Mundial de la Salud así lo manifiesta, se puede suspender antes de este periodo. Esta resolución entonces es la que nos va a dar, digamos, el respaldo jurídico sobre el distanciamiento social cómo sigue, las normas de bioseguridad cómo siguen y cómo, qué se exceptúa en este término. Y el decreto 655 que salió también el 28 de abril, imparte las instrucciones en virtud de esa emergencia sanitaria generada por la pandemia y el mantenimiento del orden público, el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura. ¿Por qué no se deben dictar toques de queda? Hay estos lineamientos que se están dando se pueden tomar con tranquilidad porque no salen del azar. El Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior actúan con el concurso de los comités técnicos científicos de los cuales participan las organizaciones científicas, la Asociación Colombiana de Infectología, escuelas, universidades, etcétera,
sociedades que están acompañando científicamente al ministerio y con evidencia científica pueden aportar a esto. Por eso este boletín de prensa que aclara un poco más estas medidas dice: se avanzará de manera rápida en el desescalamiento del uso del tapaboca. Por eso hoy estoy haciendo la conferencia sin tapabocas. En este momento apagué la cámara pues por motivos tecnológicos. En niños en las escuelas, y se ha tomado la decisión de eliminar el uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados de escuelas, colegios y universidades del país a partir del 15 de mayo. Recordemos que inicialmente la medida solamente se hizo de forma general e incluía las escuelas y colegios. Los niños en el descanso ya podían quitarse la mascarilla al aire libre, como lo hacemos todos, que está ya indicado hace rato, en aire libre siempre y cuando no hayan aglomeraciones, pero en este momento se dice, los niños no solamente en el recreo, sino también en su salón de clases. ¿Pero por qué se hace esto? Hay una deuda muy grande con los niños y lo trabajamos en el foro anterior. Estas medidas se toman como un respaldo en su proceso de aprendizaje y hacer notar a los colombianos, maestros y padres de familia, que los niños siguen teniendo un riesgo, que así lo indica la evidencia, pero es que no era coherente que si hayamos quitado la mascarilla de los cines, de los restaurantes, el salón de clase que se comporta de manera similar, los mantuviéramos. Entonces, es decirles, el virus no se ha ido, los niños deben estar debidamente vacunados, pero vamos a priorizar en este momento la salud mental, la socialización, la necesidad del niño de socializar y de ver, de observar la gesticulación, las emociones, de poderlas compartir y que estaban ocultas tras esa mascarilla y eso les pudiera estar generando algún grado de dificultad. Entonces se prioriza en este momento la salud mental y todo el proceso cognitivo de aprendizaje y por eso se va a desmontar a partir del 15 de mayo. Entonces con tranquilidad lo hacemos, pero si su niño no está vacunado, la invitación es que se ponga al día. Esto significa que no se va a hacer en todas partes tampoco, sino los municipios que tengan más del 70% de población con esquema completo con una salvedad y el 40% de ese 70% tengan ya su dosis de refuerzo. No es el 40% del total de la población, entonces por eso se ha podido aumentar el número de municipios y territorios con esta posibilidad de implementación. Bueno, con esto queremos entre todos seguir colocándole, teniendo zonas libres de coronavirus y seguir colocándole el freno a esta pandemia para regresar de forma segura a nuestra normalidad, siendo mejores personas, más solidarios. Muchas gracias, Camilo. Te devuelvo entonces la palabra. Muchas gracias, Rita, por ese excelente panorama, por ir aclarándonos seguramente algunas dudas que se pondrán en nuestro chat de Facebook, que ahorita podemos profundizar en ello. Y nuevamente damos la bienvenida a la profesora Carol Bernal, que representa en esta ocasión a la Asociación Colombiana de Salud Pública. Carol es fonoaudióloga y es estudiante del doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional. También nos va a hacer una presentación el día de hoy. Carol, también vas a tener entonces 40 minutos y cuando falten 5 minutos, yo te hago una señita por el micrófono y al final pues vamos a hacer un panel de preguntas. Vamos a guardar las preguntas que surjan en Facebook para Rita, para hacerlo en modalidad panel y podamos complementar respuestas y perspectivas frente a la situación de la infancia y la adolescencia en esta crisis de emergencia de salud pública global debido a la COVID-19. De nuevo, bienvenida, Carol. El micrófono y la audiencia es tuya. Muchas gracias, querido Camilo. Bueno, me alegra un montón también haber tenido ese panorama y ese marco que nos dio también ahora Rita, porque pues nos sitúa muy bien en la realidad actualizada de lo que son las cifras, ¿no? De lo que ha venido pasando también y de nuestro hoy específicamente en términos de la pandemia. Me parece muy interesante tener este espacio hoy para poder pues hacer unas reflexiones en torno a lo que son nuestros desafíos, ¿no? Desde el campo de la salud pública, con miras a proteger a las infancias durante la pandemia. Y acá pues en efecto coloco en plural este tema de las infancias porque considero que particularmente cuando vivimos pues en los cascos urbanos, en las ciudades en general, pues nos desituamos en muchos casos de las realidades de los diversos territorios y pues
aún en estas mismas ciudades, yo lo hablo particularmente desde la ciudad de Bogotá, son unas realidades bien distintas las que se viven también en cada una de las localidades y en cada uno de los territorios. Entonces será siempre y en todos los casos muy importante pensarnos en esas infancias y ver en este momento de la pandemia que, como nos contextualizaba ahora un poco Rita, pues tenemos ya unas situaciones que han venido siendo cambiantes con esa realidad que tenemos al hoy, que tanto también las medidas que se están tomando pues resultarán eficaces seguramente sí o no, y que tan bien preparados y qué tantas propuestas y tantas estrategias podremos tener para pues proteger a nuestras infancias dentro de la situación a 2022. Sabemos y conocemos que en días recientes hemos tenido también unos pronunciamientos, unos boletines y unas informaciones que nos ha venido dando el Ministerio de Salud y Protección Social, específicamente también nuestro ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien, por ejemplo, el día 25 de abril de 2022 emitió, como podemos ver aquí en pantalla, el boletín número 282 de 2022. Y en ese boletín pues nos está hablando un poco de estas medidas cambiantes sobre el uso de tapabocas en espacios cerrados, pues que está pensando en levantarse con algunas excepciones y pues tal y como Rita nos mencionaba ahora, tienen que ver efectivamente con qué tanto en general los municipios han logrado unos niveles de vacunación y de protección para sus poblaciones a través de esa medida. Y en ese sentido, pues reitero precisamente la invitación a mejorar en gran medida lo que esté siendo el proceso de vacunación, particularmente de niños y jóvenes, como ya nos mencionaba ahora, efectivamente son quizás las poblaciones que tienen pues más bajas estos procesos de vacunación, estos porcentajes y sobre todo también en dosis de refuerzos y demás. Entonces va a ser muy importante que si se levanta esa medida, efectivamente podamos también contar con unos niños, niñas y jóvenes que estén protegidos adecuadamente desde esta estrategia de la vacunación. Hay otras medidas que considero yo que nos retan muchísimo desde el campo de la salud pública y son, por ejemplo, el lavado de manos. Creo que gran parte de la eficacia que podrá medirse en términos de contrarrestar también el tema de COVID y demás está en eso. Recordemos que el lavado de manos adecuadamente con agua y jabón pues va a permitir que las personas no solamente contrarresten este tipo de virus, sino otro tipo de enfermedades, ¿cierto? También de origen gastrointestinal y demás. Este es un momento en donde además nuestro país está teniendo una realidad y es que está en una ola invernal, por lo cual pues también se disparan, por supuesto, todo tipo de enfermedades respiratorias que generalmente pues también se dan más en niños y jóvenes. Por esa razón pues va a ser muy importante acá la responsabilidad pues tanto individual, pero también la de las CAPBs en continuar pues siendo también muy eficaces en hacer los diagnósticos diferenciales y oportunos de cuando se trata de otro tipo, por ejemplo, de condición, sí, sí, es una condición que no es que respiratoria, pero que de pronto no necesariamente es COVID y demás. Así que pues estamos con esa corresponsabilidad social también. Y pues saber también, de alguna manera, acá me vuelvo un poco que si tenemos algún cuadro respiratorio, o algún cuadro de gripe y demás, va a ser muy importante que ojalá como lección aprendida también de esta pandemia podamos hacer uso adecuado del tapabocas, cubriendo pues desde nariz hasta el mentón en los casos que eso sea requerido. Haciendo pues ya una panorámica de reflexión de lo que serían estos desafíos que tenemos desde el campo de la salud pública, nosotros generalmente utilizamos como unos marcos también de análisis que nos permiten pues indagar sobre lo que son las inequidades también a veces en cuanto a salud, en cuanto a bienestar de las personas, que las personas en general puedan gozar de una salud, pero pues esto no está determinado solamente desde unas características individuales de la persona, sino que está ligado también a unos determinantes estructurales, que es así como los llamamos, o a unos determinantes intermedios. Bueno, todos estos son algunos determinantes, hay diferentes modelos para pensar en eso, pero básicamente se refieren a los factores socioeconómicos o contextuales de las personas, es decir, las condiciones en que uno nace, crece, vive, se educa, trabaja, etcétera, etcétera. Entonces, dentro
dentro de eso, pues obviamente, como nos mencionaba Camilo en la apertura de este foro, hacen parte, por ejemplo, el contexto socioeconómico y político, ¿no? La corresponsabilidad, en este caso, del Estado colombiano y de sus diversas instituciones alrededor de la salud de las personas. De igual manera, pues allí inciden también otras cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo, con las políticas del estado del bienestar, ¿no? Por ejemplo, hay estados, nos discutía sobre este tema una de mis profesoras de economía, quien decía es que cualquier medida que se toma a nivel macroeconómico necesariamente tiene una incidencia también en nuestro día a día y en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tema de el alza a veces de los costos de los productos de la canasta familiar, por supuesto que tiene una incidencia también en el día a día de los ingresos de un hogar, ¿no? O por ejemplo, los costos del transporte público, todo ese tipo de cosas, porque en últimas pues entran dentro de la misma bolsa de recursos, pero de gastos que van a implicar para las mismas personas pues tener que hacer unas distribuciones diferentes de sus ingresos. Y pues todo esto está además atravesado por lo que llamaríamos unos ejes de desigualdad, ¿no? Que tienen que ver con la clase social, con el género de la persona. Y cuando habla acá de clase social, pues podemos recordar que cuando se hacía también toda esta visibilización del panorama epidemiológico que se estaba teniendo en cuanto a COVID, pues definitivamente las personas que tenían unos mayores fallecimientos eran personas de estratos 1 y 2, por ejemplo, en Colombia, ¿no? De igual manera, pues estos ejes de desigualdad tienen que ver con cuestiones de género, de edad de la persona, como ocurre en este caso también de los niños y niñas, que ya Rita nos hacía un poco una panorámica de cómo se ha dado esa dinámica específicamente en cuanto a COVID, étnicas también y del territorio. Y por supuesto, pues otro tipo de cuestiones y de factores psicosociales y biológicos y de los mismos servicios de salud y las posibilidades que tenemos de acceder a ellos o no. Esto, por ejemplo, es en relación con un modelo español que pues trata de retratar de alguna manera de qué se trata esto de los determinantes de la salud. Y en correlación con esto, acá hay también pues un reporte que se hizo en el año 2019 previo, ¿no? Ya cuando estaba pues emergente todo esto de COVID-19, buscando como anticiparse un poco a cómo en los diferentes niveles, familias, comunidades, sociedad, ya como tal, pues toda la cuestión socioeconómica se podían ir dando algunos factores de riesgo también que podía estar generando el COVID y que al hoy, 2022, vemos pues que es una realidad, ¿no? Que se hizo real pues ese impacto de la pandemia, todo lo que vino desencadenando a través del tiempo y en los niños y niñas específicamente que se realiza este análisis de esos impactos, pues definitivamente hubo una erosión del capital social, ¿sí? Definitivamente el hecho de que se dijera, no, pues vamos entonces a estar todos en confinamiento, etcétera, todo eso tiene unos efectos sobre las personas, ¿cierto? Sobre su salud mental, pero también sobre los temas económicos, de ingresos de las familias, se dio todo un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, particularmente aquí en Colombia, donde la mayoría de personas se mueven por ingresos que adquieren a través de la informalidad, ¿no? Entonces, pues todo eso hizo que muchas poblaciones, vendedores ambulantes, gente que se ganaba su dinero al día a día, tuviera también unas restricciones grandísimas con unas consecuencias también pues bastante graves sobre la salud y la vida. De igual manera, recordemos que en Colombia, por ejemplo, el tema de servicios básicos, pues sigue siendo todavía un reto, ¿no? Increíblemente aún en Colombia hay poblaciones que no tienen acceso al agua potable y algunos de ellos que tienen acceso a algunas fuentes hídricas también debido a ciertas decisiones también que se han dado a nivel de los territorios, de transformaciones y demás, pues han perdido en muchos casos esas fuentes o han sido fuentes que se han venido contaminando. Bueno, de esto también en salud pública hemos tenido también unos estudios y unos reportes que se han venido haciendo sobre las consecuencias que eso tiene, ¿no? Entonces, en un país como el nuestro también hablar a veces de que debemos lavarnos las manos con agua y con jabón, etcétera, cuando en muchos casos ni siquiera hasta esa condición mínima de acceso al agua es realmente pues un reto muy grande y un desafío que se tiene, pienso yo, más como Estado, como país frente a las comunidades.
De igual manera, recordar pues que hay en muchos casos, y es el caso también de nuestro país, cuando hay unos recursos que se presentan de manera limitada dentro de esas protecciones sociales, hay un acceso restringido a los accesos de apoyo comunitario, ¿no? A la educación, a espacios de recreación, que eso obviamente nos sucedió sobre todo en la época más álgida del confinamiento, pero también cuando se mantuvo la virtualidad, ¿no? En términos de lo educativo y demás, y eso por supuesto pues tuvo unas consecuencias que ya pues vamos a detallar también un poco más adelante. De igual manera pues hubo unos cambios, unas transformaciones en términos de las conformaciones pues familiares, ¿cierto? Los familiares que fallecieron en muchos casos y que pues también fueron unas etapas donde la familia, por ejemplo, no podía asistir a hacerle una despedida a ese ser querido, ¿no? Todo ese tipo de cosas generaron también unas consecuencias, pero de igual manera la sobrecarga sobre los cuidadores, porque en definitiva, pues con esto, quienes tenían un trabajo, estaban en virtualidad, tenían que al tiempo estar cuidando a sus hijos, es decir, todo ese tipo de redes también de apoyo, en muchos casos tuvo unas rupturas súper grandes, y todo este tipo de cuadros pues aumenta los riesgos de violencia o maltrato en el hogar, que ya lo vamos a ver también con mayor detalle. Bueno, esto como a términos generales, y voy a detallar un poco a continuación también algunas de las cosas que se vinieron sucediendo y que específicamente situados en la infancia pues nos prenden también algunas alarmas. Algunas de ellas tuvieron que ver, por ejemplo, con que las condiciones crónicas no transmisibles, en ese caso me refiero a diagnósticos como hipertensión, diabetes, cáncer, incluso acá como lo estamos mostrando y lo han mostrado algunos reportes de la Universidad Nacional de Colombia, el sobreuso de pantallas, por ejemplo, ¿no? En niños, niñas y adolescentes que pues tienen acceso tanto a esas tecnologías como a las conexiones, porque eran realmente situaciones también ambivalentes. En ese caso, las alteraciones de salud visual y auditiva considero que son algo que se debe mirar también con gran detalle, porque, pues como sabemos, tienen unos impactos, en ese caso no son de vida o muerte, pero tienen unos impactos en el aprendizaje y en la vida de los niños y niñas. Pero por otro lado, entre esas condiciones crónicas no transmisibles, recordemos pues también que esos asuntos de no tener un adecuado control, seguimiento también para este otro tipo de condiciones, diabetes, cáncer y las mencionadas anteriormente, pues es bastante delicado. Esto en términos también de que no hayan todavía, por ejemplo, unos indicadores de vacunación cumplidos en los niños y niñas al levantar esa medida, pienso que tenemos que tener también muy claro que son riesgos que se corren. ¿Por qué? Porque los niños y niñas no son solamente sujetos individuales, ninguno de nosotros lo somos, sino que al contrario vivimos en un círculo familiar donde en muchos casos pues hay adultos mayores, los tíos, las tías, los abuelos, etcétera, y yo pienso que desde esa conciencia se debe asumir también esa corresponsabilidad, no solamente de manera individual por parte de niños, niñas, familias, etcétera, sino también, por supuesto, de la sociedad en su conjunto, y esto incluye, por supuesto, a los mismos, las mismas instituciones educativas, pero también, por ejemplo, a las CAPBs o a los prestadores de los servicios de salud en general, porque sí es muy importante que se hagan esos seguimientos. Para una persona que tenga, por ejemplo, una hipertensión, aquí hablo de una persona adulta, pues va a ser mucho menor el riesgo de fallecer por COVID si tiene una hipertensión controlada, por ejemplo, y así en otro tipo de casos. Acá pues veíamos un poco esa panorámica que describíamos anteriormente, que tiene que ver preciso con esas determinantes sociales de la salud, que es el género, ¿no? Y también las sobrecargas que se dieron en términos del cuidado por cuenta del COVID-19. Ese es un asunto. Otro de los desafíos que considero y las cosas que debemos tener en este momento en el radar para el cuidado también de la salud y la vida de nuestros niños y niñas tiene que ver con la seguridad alimentaria y nutricional. Y al respecto, pues aquí traje a colación un artículo de la doctora Sara Eloísa del Castillo, que es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, y que nos hace una reflexión sobre el tema del hambre, ¿no? Y nos cuenta que el riesgo del hambre aguda en Colombia no solamente se da por la pandemia, ¿no? Recordemos que en el mes de febrero se dio pues una controversia muy grande a nivel de nuestro país por un informe de la FAO, ¿no? Recordemos que la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y esta organización ubicó a Colombia como uno de los 20 países en riesgo de enfrentar hambre aguda en el mundo. Entonces, pues definitivamente sí son unas alarmas muy grandes, ¿no? Porque urge
urgen acciones que de verdad pues garanticen el acceso a los nutrientes y a los alimentos de las poblaciones más vulnerables. La ENSIM, por ejemplo, que es esta encuesta de salud, documenta que 54 de cada 100 hogares, que es bastante, o sea, la mayor parte de nuestro país, se encuentran en inseguridad alimentaria y nutricional. O sea que 1 de cada 2 hogares tienen algún nivel de inseguridad alimentaria. Esto es súper grave, ¿no? Y de esos, casi 9 de cada 10 hogares están en situación de inseguridad alimentaria severa. O sea que esto es bastante complejo y un panorama que seguramente pues se ha visto agudizado, ¿no? Por la pandemia como tal, porque la gente se quedó sin empleos, por muchas condiciones, y sabemos también que esto pues directamente afecta a nuestros niños y niñas. Y acá recuerdo mucho pues en algunos de los colegios, por ejemplo aquí en la ciudad de Bogotá, en algunas localidades altamente vulnerables, una de ellas que es Ciudad Bolívar también, pues muchas veces en estos programas escolares que hay a veces de comedores escolares y demás, pues a veces es la única comida que tenían los niños y niñas. Hay evidencias claras en algunos casos, por ejemplo, de desnutrición, que tú simplemente pues ves al niño o niña y sencillamente una persona que no cuenta con esos nutrientes básicos, ¿cómo le vamos a pedir que adicionalmente nos tenga un rendimiento académico que sea favorable, ¿no? Entre otras cosas. Entonces pienso que este tema es muy importante y que está además muy ligado a todo el tema, por ejemplo, de las medidas que se han venido tomando en la agricultura en el país, a las posibilidades que tenemos con nuestras comunidades de producir los propios alimentos y de todo ese empoderamiento, ¿no? Incluso pues de todo lo que está ocurriendo hoy con el tema de las semillas y demás. Todo esto está correlacionado con las posibilidades que tiene una comunidad de tener pues básicamente su propio empoderamiento, ¿no? Sobre su seguridad alimentaria y nutricional. Y eso tiene unas afectaciones directas sobre nuestras infancias. Hay otros asuntos, pues, que hacen parte también del contexto macroestructural de nuestro país y que tienen que ver con reclutamiento y desplazamiento forzado. En días recientes, precisamente nuestra presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, Diana Alexandra Cruz, pues, nos compartía que en Colombia hay 24.000 niñas, niños y jóvenes que entre el año 2020 y 2021 fueron víctimas de desplazamiento forzado o de reclutamiento por parte de grupos al margen de la ley. Este es un problema que se ha agudizado mucho en Colombia, que hay un riesgo permanente pues de muerte, ¿no? La gente tiene miedo, al comienzo teníamos miedo, no, que la pandemia, etcétera. Esto se ha venido minimizando un poco, pero la inseguridad también, tanto en las ciudades como en las ruralidades, pues definitivamente es un aspecto pues que hay que mirar porque tiene unas repercusiones muy grandes sobre las personas y sobre todo a cuenta del valor de la vida que tenemos en un país como el nuestro. Y esa es una afectación permanente, vivir con miedo tiene unas afectaciones permanentes en la salud mental de las personas y de nuestros niños y niñas. De igual manera, y hablando también de estas afectaciones en la salud mental, la Defensoría del Pueblo nos prende también algunas alarmas sobre los temas de prevención de suicidio infantil en Colombia. Según los datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y octubre del año 2021 se registraron 227 suicidios de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 17 años. Estas cifras son bastante alarmantes, ya que pues definitivamente son pues por supuesto personas que están empezando su proceso vital y demás, ¿cierto? Y pues en algunos casos están pues básicamente con mucha desesperanza, o esto se ha correlacionado también con casos de depresión, ansiedad, unos cuadros de unos diagnósticos específicos en salud mental. Como observamos aquí, según los datos del Instituto Nacional de Salud, las principales causas de suicidio en menores de edad son problemas familiares, que representan el 36,5%, el 46,2%, perdónenme un segundo, los problemas familiares son el 36,5% y el 46,2% corresponden a maltrato físico, psicológico o sexual, y los problemas del entorno educativo o escolar, que representan entre el 10,7% y el 20,2% de los casos, seguido de la mala situación económica. En adultos, por supuesto, pues esa cifra es de, como veíamos acá, 2.122, y pues también es una situación donde los adultos estamos permanentemente pues transmitiéndole a nuestros hijos e hijas pues esas angustias, ¿no? Del diario vivir.
De igual manera, el defensor del pueblo acá hizo una especial anotación sobre una preocupación especial que existe en relación con el aumento de casos de suicidios en la niñez indígena de nuestro país, particularmente en los departamentos de Vaupés, Amazonas y Chocó, y que estas son pues algunas de las regiones, además, como sabemos, con mayores índices de pobreza, ¿no? Y de poca presencia estatal. Luego, de los retos fundamentales será precisamente en relación con esa presencia estatal. Y en lo educativo, pues hay definitivamente muchos retos de la educación en Colombia. En este caso era pues para el año 2021 y está correlacionado con el tema de deserción escolar en Colombia, ¿no? Que se vivenció tanto en colegios de básica primaria y demás, como en universidades y por diversas razones. Como sabemos, mucha de esta educación, la alternativa que encontró fue volcarse, por ejemplo, hacia la virtualidad, pero pues sabemos que en nuestro país muchos niños, niñas y jóvenes no tienen acceso ni a redes de internet, pero pues tampoco, por supuesto, dispositivos electrónicos disponibles ni adecuados para estos propósitos. Luego eso hizo que hubiese muchísima deserción y que apenas ahora está empezando como a subsanarse todo ese tipo de procesos, ¿no? Eso es emergente. Igualmente pasó en el ámbito universitario. Y en este sentido, pues es muy importante también conocer y reconocer las consecuencias que eso tuvo, ¿no? Por ejemplo, sobre los niños, niñas y jóvenes, o sobre los niños específicamente que estaban empezando a tener un proceso de aprendizaje de su lectoescritura o de sus matemáticas. Más o menos en este momento, niños de segundo y tercer grado están teniendo también un poquito de esas consecuencias, o lo que nos comentaba ahora nuestra querida Rita al inicio también de este espacio y de este foro, y es que debido obviamente al uso del tapabocas, pues la persona pierde esas pistas visuales de cuando tú le estás hablando, ¿no? Y esto es fundamental tanto para los procesos de adquisición del lenguaje, ¿sí? De los diferentes sonidos, de pronunciar, de significar, pero de igual manera también para los procesos de entender y aprender la lectoescritura, ¿no? Se perdían esas claves también visuales del lenguaje, y eso pues es muy importante que también desde el sector educativo se tenga presente y se empiece a subsanar, pero que también como familias podamos entenderlo, ¿no? Y podamos empezar a generar unas acciones contingentes que nos permitan transformarlo, pero particularmente pienso que unas herramientas también muy volcadas, ojalá, a expresar cómo nos sentimos, ¿no? Y en ese sentido, pues encontré también un artículo, por ejemplo, de la Universidad Complutense de Madrid, donde hacen, bueno, no alcancé a incorporarlo como tal en la presentación, pero pues que estaré pendiente de compartírselos también a través de Camilo y demás, donde nos muestran un poco de cómo se sienten los niños y niñas frente a este proceso de la pandemia, ¿no? Que de pronto no tuvieron en todos los casos esas posibilidades y esas oportunidades de manifestarlo. Bueno, no lo encontré acá a la mano, discúlpeme para podérselos mostrar, pero es muy interesante ver también cómo niños muy pequeños y pequeñas pues estaban concibiendo, ¿no? El virus de diversas maneras y cómo podían también dibujarlo, expresarlo, contar cómo les pareció eso, ¿no? Eso es una cosa súper aburridora, ¿no? Eso es algo que yo no quisiera volver a ver. Eso era como un monstruo. Bueno, escucharles también frente a eso, porque pues en realidad los niños y niñas fueron también bastante valientes, ¿no? Afrontando pues todo el tipo de situaciones que se dieron en el marco de esto. Otro de los retos fundamentales en relación con violencias, ¿no? Porque aquí específicamente el embarazo temprano en Colombia, pues aumentó un montón. En realidad tuvo que ver también con la pandemia de coronavirus. Se aumentaron las tasas específicas de fecundidad infantil y adolescente entre los años 2015 y 2020. Y en datos preliminares del DANE hubo un incremento en los nacimientos entre niñas menores de 14 años, que se dio de 22,2%, y entre mujeres entre 14, si es que 14 uno puede decir ya que es una mujer, pero bueno, entre personas, mujeres entre 14 y 19 años, 6,3% en el segundo trimestre del 2021, en comparación con ese mismo periodo para 2020. Entonces, pues es muy importante pues ver eso como tuvo un aumento creciente, y cómo de alguna manera está muy correlacionado también en varios casos con violencia sexual que se da también al
interior de las familias incluso. Entonces es muy importante que podamos pues contrarrestar todo ese tipo de problemáticas con unas medidas muy fortalecidas, que ojalá pues no naturalicemos el hecho de que una niña de 12, 13, 14 años pues deba parir, ¿cierto? Y todo ese tipo de consecuencias que trae a nivel psicológico, físico, económico, y pienso que es un aspecto que es fundamental de señalar, ¿no? Y volvemos también como a ese punto de cuál es el valor de la vida y por qué también esos determinantes que mencionábamos al comienzo, pues en efecto tienen también un peso muy grande, ¿no? Al momento de que se ejercen esas violencias también de unas maneras diferenciadas. En nuestro país, pues realmente muchas personas viven desafortunadamente con miedo a esas diversas situaciones de inseguridad y eso empieza a tener unas afectaciones en la salud mental. Es como un ciclo, ¿no? Y es un círculo de cosas. También tenemos pues todo el tema, por ejemplo, de las migraciones, de cómo eso pues tiene también unas afectaciones en general sobre la vida, sobre la salud, cómo los niños, niñas y jóvenes que habitan en nuestro territorio pues en muchos casos veíamos estos indicadores del suicidio pues no siempre tienen como un porvenir muy claro, ¿no? Un panorama pues como muy favorecedor. En efecto, pues existen entonces unos retos del sector salud, unos que son propios desde el sector salud y que a mi manera de ver pues tienen que ver mucho con esa eficacia en el momento de poder acceder a los servicios de salud, ¿no? Que realmente la gente no encuentre barreras que le impidan acceder allí. Hay un caso que quisiera también exponer un poco acá, y es que dentro de esas infancias tenemos, por ejemplo, infancias de niños, niñas y jóvenes con discapacidades, a quienes, aprovechando un poco pues de la pandemia, algunas de las EPS han optado por decirles a mamás de niños con autismo, con Asperger y demás, no es que ya no le podemos brindar más ese servicio, usted debe hacerse cargo. Son familias que necesitan ser cuidadas, porque hay que cuidar a los cuidadores, ¿no? Son familias que necesitan tiempos de respiro, son familias que necesitan esos apoyos, porque en muchos casos algunos de estos niños y jóvenes tienen también algunos diagnósticos a nivel psicosocial o a nivel psicológico, psiquiátrico. Entonces es fundamental que exista realmente ese empoderamiento por parte de nuestras EPS. Ojalá también este nuevo plan decenal de salud que inicia en realidad tenga una fuerza nuevamente en todo lo que es la atención primaria en salud. Necesitamos que esto se recupere para que nuestro sistema no sea un sistema de enfermedad, sino que sea un sistema de salud que es capaz de anticiparse a diversos tipos de condiciones de salud para ser garante realmente de ese derecho a la salud. Y retos desde la intersectorialidad significa que la salud definitivamente no debería estar puesta solamente sobre un sector salud, ¿no? En términos de rubros y en términos de acciones, sino que realmente, como lo hemos reflexionado en estos minutos de este foro, pues definitivamente tiene que ver con diversos aspectos, con aspectos socioeconómicos, con aspectos educativos, con aspectos que realmente hacen parte de esa integralidad de la vida de las personas, y en tanto no se dé esa acción, pues será muy difícil que realmente las personas puedan gozar de una buena salud, de una buena calidad de vida, de un buen vivir. Entonces, pues en ese sentido considero que los retos son de todas y todos, y será fundamental recordar que nuestros niños y niñas son el presente y el futuro también de nuestro país, son presente y son futuro. Entonces, ojalá podamos aunar esfuerzos para asumir esas corresponsabilidades que nos corresponden y pues realmente transformar pues todo esto que nos ha traído la pandemia y otras cosas que ya son muy propias de la realidad de nuestra Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carol, por la presentación. ¿Me escuchas? Sí. Ah, bueno. Muchas gracias, Carol, por tu presentación. Nos pones un amplio abanico de desafíos en materia de infancias en este periodo, en este tránsito de pospandemia, como en algunos casos se ha denominado. Y bueno, quiero invitar entonces a Rita para que retorne a la sesión, pueda encender su micrófono y vamos haciendo un diálogo acá entre los tres, para que toda nuestra audiencia nos pueda señalar sus preguntas y demás.
Sí, gracias Camilo. Le pediría entonces, por favor, a Diego que me devuelva el video. Ah, perfecto. Ya vamos Lo ya tengo vamos a bloqueado, sí. habilitar Por el favor. video. Bueno, mientras Rita le habilitamos el video, le recordamos a nuestra audiencia de todo el país que estamos en la edición número 79 de este foro de Universidad de Antioquia sobre COVID-19. Hoy estamos hablando sobre los desafíos para la salud pública en materia de infancia y adolescencia. Pasamos por un panorama inicialmente con la presentación de la doctora Rita Almanza, por un panorama epidemiológico sobre el impacto de la pandemia en los diferentes grupos poblacionales, revisando también los efectos en el número de casos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, en Medellín y en Antioquia. Y pudimos evidenciar que aunque en proporciones son menores los casos en los grupos poblacionales de primera infancia, infancia y adolescencia durante el curso de vida, el primer mensaje es: los casos sí se presentan. Por ende, es muy importante que los niños, niñas y adolescentes puedan continuar usando el tapabocas en los espacios donde, donde se presentan aglomeraciones y sobre todo en espacios cerrados. Y a partir del 15 de mayo, pues cada una de las escuelas y colegios del país, dependiendo del panorama de vacunación de cada municipio y departamento, tendrá la posibilidad de no uso de tapabocas. Entonces, bueno, ese es un elemento que nos contaba la doctora Rita. Luego Carol nos hace una presentación sobre todos los impactos desde el uso excesivo de permanencia de los niños, niñas y adolescentes en las pantallas. También mencionaba algo muy importante y es la sobrecarga a los cuidadores y cuidadoras de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en esas fases de confinamiento poblacional, donde había que combinar la respuesta laboral, pero también el cuidado a los niños, niñas y adolescentes. Nos hablaba también de un panorama muy, muy crítico en materia de inseguridad alimentaria que nos va dando las pistas para los retos y desafíos en materia de salud pública. Nos hablaba también de los casos de suicidio y las violencias sexuales, especialmente en los menores de 14 años. En el chat, durante su presentación, Carol y Rita, teníamos un comentario de una persona que no cree en el virus, y también es muy importante hablarle a esta persona que comenta en nuestro chat, pero también en el ámbito y con el interés de divulgarle a la información a las personas sobre la importancia de la prevención, que quiero lanzar la primera pregunta. Entonces, ¿cómo abordar con los niños, niñas y adolescentes, Rita y Carol? La pregunta es para ambas, esos mitos y esas falsas creencias frente a que el virus de la COVID-19 no existe, a pesar del impacto en la mortalidad y los efectos secundarios que ha dejado en la población que se ha infectado. Entonces, cómo desarrollar esos procesos de diálogo y de romper mitos con los niños, niñas y adolescentes, qué experiencias se implementaron en Medellín, en Bogotá, y bueno, quiero iniciar el diálogo con esa primera pregunta. Quien quiera responder, entonces, Carol acaba de terminar, démosle paso a Rita para que Carol pueda tomar agüita. Adelante, Rita. Gracias, Camilo. Muchas gracias por esa pregunta, porque esta pandemia justamente, a diferencia de las otras que hemos tenido, tiene un contexto diferente por el fácil acceso a medios de comunicación. Es una pandemia en donde ya tenemos WhatsApp, que antes no teníamos, en donde tenemos Twitter, que son mensajes rápidos, que fluyen con mucha velocidad, tenemos Facebook, tenemos Instagram y un montón de otras plataformas que no voy a mencionar, pero que la gente conoce. Entonces, se favorece mucho lo que llamamos la infodemia. Es tener información, mensajes sin suficiente validez científica que circula, que están redactados de forma que pueden generar en la comunidad distorsión del conocimiento que se tiene, que con base en su cultura, con base en sus conocimientos o creencias anteriores, puede afianzar eso como un conocimiento real. No sabe de dónde viene ni verifica la fuente, pero lo asume.
Eso circula por los grupos y ese ha sido uno de los grandes retos. Nosotros desde la salud pública, desde la epidemiología, sabemos que la comunicación del riesgo es un compañero fundamental desde que estamos en fase de preparación para pandemia. Nosotros empezamos la fase de planeación en la ciudad de Medellín una vez la Organización Mundial de la Salud hizo su alerta, pero también por el monitoreo que traíamos de virus de otros países, porque recordemos que con los vuelos aéreos un virus cruza el océano en menos de un día de camino. Entonces nosotros siempre estamos monitoreando. Cuando el Ministerio de Salud advirtió el primer caso en el país o lo confirmó el 6 de marzo de 2020, nosotros en la ciudad sumábamos más de 4.000 personas capacitadas en el tema con la poca información que había, porque además es un virus nuevo para nosotros. Entonces, teníamos organismos de socorro, funerarias, personal de salud, personal de la comunidad trabajando en eso. Adicionalmente, hay unos brazos de fuerza, son los comités de vigilancia epidemiológica comunitarios y son todas las mesas de salud, los COPACO, juntas de acción comunal. Con ellos empezamos a llevar también información. Sin embargo, sabemos que lo que hagamos no fue suficiente porque las personas también parten de su criterio y dicen, creo más en el WhatsApp, que no sé quién lo mandó, pero que me genera miedo que en lo que ella está diciendo allá, porque se generaron muchas teorías. Sin embargo, cuando nosotros miramos, como tú bien lo estás diciendo, los más de 6.200.000 defunciones, esas familias que perdieron esas personas saben que el virus es real. También muchas de esas personas antivacunas y que estaban generando distorsión de los mensajes, vimos y fue público que fallecieron a causa del virus. Entonces, estos testimonios son los que tienen que llevar a las personas también a tomar la decisión de creer o no creer. Por supuesto, siempre hablar en un lenguaje claro, sencillo, no universal, no generalizado, sino apropiado a cada comunidad y a sus particularidades con su enfoque étnico, de género, etcétera, será siempre lo más apropiado y lo que nosotros como trabajadores de salud estamos obligados a hacer. Profesora Muchas Carol, le cedo la gracias, palabra. Rita. Adelante, Carol. Muchas gracias, pues complementando un poco pues todo ese abanico de posibilidades que nos has también planteado, querida Rita, considero que pues tenemos unos retos muy importantes en el tema de toma de decisiones informadas en salud, ¿no? Precisamente, y considero que situados en las infancias esto es fundamental, porque precisamente pues han habido organizaciones, ¿no? Que han trabajado fuertemente, Educar Consumidores, Red Papás, bueno, han tratado de demostrar, ¿no? Por ejemplo, incluso en el tema de consumo responsable de ciertos alimentos, que pues hay jugo de tal marca, resulta que eso ni siquiera es un jugo, ¿no? O como todo ese tipo de cosas para que los niños y niñas también adquieran un poco de ese pensamiento crítico que les permita hacer una toma de decisiones de lo que sea más conveniente para su vida y para su salud, pero es bien complejo como esa, tratar de transformar comportamientos a veces en las personas. Yo pues vi durante la pandemia un despliegue de cosas bellísimas, particularmente allí en Antioquia, a un egresado de la Universidad Nacional que es Harry Marín del programa de medicina aeroespacial, entonces salía, por ejemplo, con unos títeres, ¿no? Ayer en el tema de vacunación, que seguramente estuvo con ustedes, pero con esto me refiero a que sí es indispensable que ojalá, pues porque es que a veces en salud somos un poquito cuadriculados en ciertas cosas, pero salirnos del molde nos lleva a otro tipo de transformaciones, ¿no? Conectarnos con la gente que está más en el ámbito del arte, etcétera. Por ejemplo, aquí en la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá se hicieron pues también muchas actividades con lo que se llaman grupos itinerantes, que básicamente son personas precisamente que se dedican pues a todo el tema de la actuación, del arte, entonces pues hacían también performance, cosas que le llegan también muchísimo a la gente de otras maneras y que le llegan también incluso un poco desde esa emocionalidad o que los llevan a sentirse identificados con ciertas situaciones y eso pues resulta muy eficaz. Ahora bien, sí tenemos todo ese tema precisamente donde los niños y niñas, y no solo los niños y niñas, los colombianos y colombianas le creen mucho a las redes sociales, a TikTok, a los videos de YouTube, entonces siempre es complejo a veces crear estrategias que permitan también como
hacer esas transformaciones, ¿no? Pero no es que no se pueda, ¿no? Recordemos, por ejemplo, al frailejón Ernesto Pérez, o sea, son cosas que pegan, que le quedan a la gente. Yo pienso que precisamente desde esos otros campos es donde podemos interactuar de una manera interdisciplinaria y enriquecer mucho las estrategias que queremos para que realmente pues peguen mucho más la concienciación frente a que el virus en efecto pues sí existe, y como tú estás mencionando, Rita, ha cobrado muchas vidas, incluso en mi caso también de personas cercanas que eran del movimiento antivacunas, no sé qué, y pues desafortunadamente con unos desenlaces que no hubiésemos querido, ¿no? Muchas gracias, Carol, por tu intervención. Rita, ¿podemos ampliarle, por favor, a la audiencia cómo es el tema entonces del proceso de escalamiento de la vacunación y la incorporación de la vacuna de COVID en el país? Es decir, ¿qué le podemos decir a los papás, a las mamás, a los niños, niñas y adolescentes que ahorita necesitan vacunarse? Sobre la decisión y digamos, el tránsito de lo que sigue en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia. Bueno, es un asunto de todo el país, no solamente de la región, Camilo, y personas que nos siguen. El tema es que cuando nosotros se abrió por el Plan Nacional de Vacunación las etapas, que esto fue, digamos, una coordinación exquisita que tuvo que hacer el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y todas las organizaciones territoriales que participaron, los entes territoriales, Ministerios Públicos, etcétera, sobre la compra y la priorización, la posibilidad de priorización, porque Colombia no tenía el 100% de las vacunas al mismo tiempo para vacunar toda su población. Siempre supimos que todos nos debíamos vacunar, pero cuando no tenemos el total de vacunas, lo que se hace es una priorización, y por eso la vacunación de forma ordenada se dio por etapas, priorizando las personas que tenían mayor exposición, mayor riesgo en ese momento, talento humano en salud de primera línea, adultos mayores de 80 años, y dentro de cada una de esas fases se fue haciendo los subgrupos para ordenadamente ir garantizando ese derecho. Cuando ya agotamos todas las etapas, cuando ya se dio apertura completa y fue necesario entrar a otros escenarios de vacunación, otras estrategias como fueron los puestos masivos, vacunación casa a casa, etcétera, pero ya en este momento lo que queda es un remanente de personas por vacunar, cuando ya esa logística que es costosa, vale mucha plata tener ese talento humano, la logística, los refrigeradores, tener los logísticos que tenían que ayudar en la fila para saber qué es lo que le toca a usted, la verificación de qué dosis le toca, la generación del sistema de información. Entonces, digamos, ya no va a ser costo efectivo, no es costo eficiente, o sea, se pierde mucha. ¿Cuánto valía colocar una dosis de vacuna? Voy a decir cualquier cosa. Si una dosis de vacuna valía 100 pesos en ese contexto, en este momento en que en el día no va tanta gente, ya va a costar 1.000 pesos. Porque al principio, por ejemplo, una ciudad como Medellín ponía 27.000 dosis diarias de vacuna, y todavía teniendo esa capacidad, está colocando en este momento menos de 6.000 dosis, permiso. Entonces, en ese orden de ideas, no se puede seguir sosteniendo, digamos, ese sobrecosto. Por eso se va nuevamente reagrupando. Ya se agotaron además las otras estrategias. Venga, miremos quién eran los no vacunados. Escolares, fuimos a las escuelas, bienestar familiar, población cautiva, población privada de la libertad, etcétera. Una vez se agota todo eso y estamos a la expectativa, venga ya quién falta por vacunar, no es quitar la vacunación o el derecho, sino concentrarlo para nuevamente hacerlo eficiente, porque los recursos son finitos y hay que optimizarlo. Entonces es una decisión inteligente, es una decisión que va encaminada, o sea, no se toma de un día para otro, y que va encaminada a mejorar la eficiencia de nuestro servicio de vacunación. Y los papás, mamás y niños, niñas y adolescentes que ahorita requieran vacunarse, Rita, ¿dónde se pueden acercar? En ese momento, a todos los puntos de vacunación que están abiertos, los puntos de vacunación de las EPS, donde rutinariamente íbamos a colocar la vacuna de sarampión. Aprovecho la cuña porque las demás vacunas, bajamos la cobertura de vacunación. Medellín tiene unas coberturas muy buenas,
con pandemia, o sea, COVID atrapó todas las miradas y desestimamos los demás virus. Siguen circulando, hay que seguir vacunando, entonces también es la oportunidad. Voy lo vacuno para COVID y aprovecho y lo vacuno, le pongo al día el resto de sus esquemas. O sea que aquí hay más de 140 puntos en toda nuestra República de Metrosalud, cada unidad hospitalaria, centros, puestos de salud, en toda la red privada de todas nuestras EPS que tienen sus puntos de vacunación donde rutinariamente nosotros asistimos. Muchas gracias, Rita. Papás, mamás, ahí está el mensaje. Pueden acercarse a los diferentes puntos de vacunación de sus IPS primarias y los demás puntos masivos para continuar con la vacunación. La vacunación no se ha terminado en los diferentes municipios del país, especialmente en Medellín. Carol, Rita mencionaba algo y es que de alguna manera la emergencia sanitaria hizo... digamos, que se desplegaran todos los diferentes servicios en materia de la atención del COVID, ¿cierto? Y entonces hoy tenemos rezagos de vacunación, ¿cierto? En temas de salud sexual y reproductiva. Si pudieras ampliar un poco en materia de infancia y adolescencia, ¿cuáles son esos rezagos en materia de salud para la población de infancia y adolescencia de nuestro país, y que los servicios de salud y que con nuestras estrategias de salud pública debemos retomar? Adelante. Sí, muchas gracias, Camilo. Sí, definitivamente pienso que, pues como mencionaba previamente, preocupantemente las curvas, por ejemplo, de condiciones crónicas no transmisibles, enfermedades que pensábamos, no sé, que le daban a personas por ahí mayores de 50, 60, han venido bajando. Hay un informe también muy reciente pues que se sacó por parte de pues todos los que trabajan temas de medio ambiente en la ONU como tal, y nos daba pues un parte bastante preocupante sobre cómo está toda la situación ambiental, ¿no? A nivel de temas de contaminación del medio ambiente, ruido, calentamiento global, etcétera. Y por ejemplo, dentro de esa aparecía Bogotá, por ejemplo, como una de las ciudades pues altamente ruidosas, casi que a nivel de Hong Kong, etcétera. Entonces pienso que sí va a ser muy importante recobrar. En este momento el sistema de salud está pues configurado, organizado a través de lo que se llaman las rutas integrales de atención en salud, pero a decir verdad y siendo muy crítica, no resultan totalmente suficientes. Yo pienso que tiene que haber un compromiso muy, muy claro de todos los actores del sistema para realmente dar cumplimiento a eso, y te lo menciono porque pues en la época de mi niñez uno podía ir efectivamente a unos controles, ¿sí? No solamente los que estaban allí estrictamente puestos, sino tú podías ir y hacerte un chequeo anual por lo menos, donde te hacían exámenes generalizados, si era requerido exámenes de laboratorio, etcétera, pero actualmente eso es muy limitado y la gente casi que asiste a estos servicios es cuando tiene una situación de enfermedad. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, en niños, niñas y jóvenes muchas veces se confunde todo ese tema de los dolores de las rodillas, que bien puede ser a veces esos llamados dolores del crecimiento, pero que pueden ser también a veces algunos cánceres que están allí camuflados, ¿no? En ese tipo de signo, en ese tipo de síntoma. Entonces pienso que sí va a ser fundamental eso, además, entre otras cosas, porque es que ha cambiado mucho el contexto de los niños y niñas, ¿no? La comida chatarra hoy en día está al orden de todos y todas, ¿no? Porque uno va a veces en algún sitio, no, que está la máquina de comidas, pero hoy miras qué tipo de alimentos son los que están ahí disponibles. Y muchas veces, pues, por ejemplo, para el tema de las loncheras, de las onces de los niños y eso, pues, muchas familias prefieren o optan, pues, por comprar cualquier cosa que ya esté hecha por encima de preparar, ¿no? Porque también hay temas ahí de tiempos que a veces son críticos, pero eso está haciendo que muchos de nuestros niños y niñas tengan diabetes, por ejemplo, muy tempranamente. Ese tipo de cosas yo pienso que no hay que perderlas del radar, pero más allá también a veces de hacer unos diagnósticos oportunos, es realmente dar una respuesta también a través de los tratamientos o las intervenciones que se requieran, ¿cierto? Para que de pronto, si es de una manera más fluida que se da este tipo de atenciones, pues evitemos también a futuro que se den unas cosas mucho más graves. Y esto lo hablo en todos los ámbitos. Lo que hablábamos ahora, por ejemplo, en términos de la audición, el último informe de la Organización Mundial de la Salud, que es del año pasado, nos dice que 1 de cada 5 personas va a llegar a tener en el 2050 una pérdida auditiva. Imaginemos ahora con todos usando estos audífonos a todo volumen, con todo lo que pues la virtualidad nos dio, porque nos dio cosas favorables también, nos permite estar, por ejemplo, ahora mismo
conectados, pero en realidad pues también tiene unos efectos sobre el cuerpo y sobre la salud de nuestros niños y niñas. Pienso que es muy importante esa corresponsabilidad y quizás hay que buscar otras estrategias, tal y como se priorizó ahorita el tema de COVID. Pienso que también acá en Bogotá, por ejemplo, se hizo un convenio tripartita con los privados, etcétera. Eso lo hizo la gobernanza desde el sector público de la Secretaría de Salud, pero también esa gobernanza pienso que debe ser extensiva en este momento a ese otro tipo de condiciones. Incluso, me atrevería yo a decir, a recobrar lo relacionado con atención primaria en salud, que en este caso, y como sabemos, seguramente Rita, ustedes también lo ven así, está muy puesto es sobre las secretarías distritales de salud, pero no se asume con mucha fuerza a veces por parte de pues, los privados, ¿no? Como quisiéramos que en muchos casos se sucediera, que haya un empoderamiento, porque es que al final si tú previenes que aparezca una condición, pues estás ahorrándote una cantidad de cosas, ¿sí? Y sobre todo pensando en el niño no solo como un individuo, sino como parte de un círculo familiar, ¿no? ¿Qué le implica a una familia, por ejemplo, tener un niño o niña o una persona con cáncer en su familia, ¿no? En términos económicos, logísticos, de salud mental, de absolutamente todo. Entonces pienso que desde esa concienciación va a ser muy importante que se empiecen a generar unas acciones mucho más fortalecidas en esos temas de atención primaria en salud, también desde estos sectores. Muchas gracias, Carol. Tengo una última pregunta que preparé para el foro y luego pasamos a las preguntas del público. Rita, cuando Carol finalizaba su presentación, hablaba de la importancia en materia de salud pública del trabajo intersectorial, dado pues el reconocimiento de los determinantes sociales de la salud. ¿Cómo se prepara Medellín y especialmente cómo es el proceso de articulación entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación para acompañar todos estos procesos que siguen, por decirlo así, del no uso del tapabocas en los entornos escolares y también contarles y ampliar la información de qué otros trabajos articuladamente se han desarrollado en Medellín, en las escuelas y colegios y universidades, en articulación en el sector salud, sector educación. Adelante, Rita, y luego pasamos a las lecturas del Facebook de las preguntas. Gracias por esa pregunta, porque justamente uno de los mayores aprendizajes de esta pandemia es que solos avanzamos más rápido, pero no llegamos más lejos. Entonces hay que aprender a trabajar en equipo. Salud tiene una situación especial y es, todo lo que medimos en salud no depende solamente de nuestras manos, y eso lo hemos aprendido con cosas como tuberculosis. El ejemplo sencillo, yo entrego el medicamento al paciente, lo ve el médico, le hace el seguimiento, pero ¿por qué persiste la tuberculosis tantos años después? Porque hay hogares hacinados, eso no lo corrige salud, hay falta de empleo, eso no lo corrige salud, hay mala alimentación porque no tengo una buena capacidad económica, pierdo mis defensas porque tengo X o Y otra circunstancia. Hay un montón de situaciones en las que tienen que intervenir infraestructura, hacienda, desarrollo económico, educación y muchas otras situaciones. Entonces, cuando nosotros miramos los problemas con base en determinantes, que así lo venimos trabajando afortunadamente, lo que vemos es un gran camino por recorrer. En el tema de COVID y educación, nosotros hemos tenido mesas interdisciplinarias, no solo con educación, sino también con otros sectores económicos. Por ejemplo, una medida como favorecer el teletrabajo ayuda a COVID. Esa orden no la puede dar salud. Venga, hay que sentarnos con los empresarios, con la empresa privada, con la empresa pública. Hay que trabajar de la mano con ellos para que miren cómo eso favorece la salud. Entonces, con educación específicamente, hay unas mesas de trabajo con las que hemos venido haciendo varios desarrollos. Uno es una notificación inmediata. Una vez pasamos de la virtualidad a la presencialidad, en esos exploratorios, en ese pilotaje, se diseñó un mecanismo de comunicación rápido, digital, por medio del cual a nosotros nos informan si tienen niños o alguien de la comunidad educativa con síntomas. Nosotros vamos allá, el niño, por supuesto, la persona se pone en aislamiento, hacemos la evaluación y el seguimiento de los demás contactos estrechos y aplicamos el cerco epidemiológico allá de manera inmediata. Un segundo elemento, venga, les llevamos la vacunación, no solamente a los niños, niñas, sino también a los profesores y a los padres de familia o cuidadores en esos entornos. Con ellos se hicieron los debates, ellos no tomaron las decisiones solas de en qué momento
pasar de la virtualidad a los pilotajes, de los pilotajes a la apertura, porque siempre hay voces a favor y en contra. Nosotros desde Salud aportamos, digamos, la validación científica, los elementos científicos para que esas decisiones se tomaran debidamente informadas. Entonces, por supuesto, ha habido como todo ese acompañamiento, lo vamos a mantener y a fortalecer durante todo este periodo de tiempo. Nosotros tenemos reuniones también con jefes de núcleo, con rectores, no solo públicos, sino también de comunidad escolar privada, y esos elementos científicos se han entregado siempre que han sido necesarios. También acompañar evaluando los protocolos de bioseguridad que cada uno implementó, y tenemos herramientas tecnológicas en la ciudad que nos ha permitido, con una ciudad tan grande y tan compleja, poder acompañar todos estos procesos, y por supuesto se van a mantener porque pandemia no se ha terminado. Muchas gracias, Rita. Del Facebook nos formulan varias preguntas. Voy a invitar a Carol a que nos ayude a comprender esta pregunta y a responderla, especialmente a responderla. Y es que dice, luego de 2 años de pandemia, ¿cómo estamos en temas de conectividad? Y claro, y es que todos los servicios sociales y de garantía de derechos de la niñez y la adolescencia, Carol, pues transitaron de alguna manera hacia los entornos virtuales. Entonces, desde la Asociación Colombiana de Salud Pública y todas las análisis que se han venido haciendo de seguimiento a la pandemia y desde el punto de vista de los determinantes sociales, este es un aspecto fundamental. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Gracias, Camilo. Mira, pues definitivamente en temas de conectividad, pienso que pues sí se hicieron unos esfuerzos importantes. Entiendo que también desde el nivel nacional había pues toda una proyección, una planeación de cosas, pues que algunas de ellas seguramente pues como sabemos se quedaron también un poco a mitad de camino, ¿no? Porque pues desafortunadamente en nuestro país no siempre los presupuestos que se destinan para determinadas cosas se invierten en ello, ¿no? Pero más allá de ello es bastante complejo porque uno sí veía que se romantizaban durante la pandemia pues ciertas cosas, ¿no? Recuerdo un video de un señor que le había como adaptado una especie de casita así como de madera a su hijo para que cogiera el internet por allá arriba, o niños subidos pues en un árbol a ver si desde ese dispositivo así como de baja gama en algunos casos y demás, pues podían como acceder también a este servicio de internet y demás. Y resulta que pues no fue totalmente eficaz, ¿no? Desafortunadamente no se dieron pues las condiciones para todas las personas. Yo pienso que sería una minoría y que por eso mismo se dieron también muchos fenómenos como la deserción escolar de muchos niños y niñas, ¿no? Que definitivamente como que se rindieron de pronto frente a la posibilidad que hubieran podido tener de continuar con su escolaridad y demás. Niños y jóvenes, ¿no? Porque a nivel también de las universidades, como mencionábamos, se dio una gran deserción porque pues definitivamente no todo el mundo tiene acceso ni a los equipos ni al internet. Siento que a nivel pues de lo que fueron las plataformas de salud y en términos de la virtualidad y demás se fortalecieron mucho y fue muy favorable. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Bogotá pues se abrió, ¿no? Todo ese tipo de plataformas también como con una información muy disponible y para consulta permanente, ¿no? En tiempo real también de muchas cosas. Ahora, por ejemplo, tú, querida Rita, nos dabas también el panorama muy completo de lo que es la situación mundial, etcétera, y todo eso siento que se logra porque cada vez son también más abiertos como esas posibilidades de que uno pueda acceder a esa información y de alguna manera ser un poco veedor, ¿no? De también el cumplimiento como de estas informaciones y demás. En cuanto a los temas de salud, yo pienso que definitivamente veníamos o venimos pues con un sistema de salud que pues definitivamente a veces uno piensa que podría estar un poco como agónico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque también en un primer momento pues se expresó mucho de eso. Yo siento que hubo un fortalecimiento y un apalancamiento grandísimo por parte de las secretarías de salud de la mayoría pues de los municipios y lugares del país, o bueno, a lo mejor, bueno, no sé si decir la mayoría sea demasiado ambicioso, pero de muchas, ¿sí? De muchas secretarías. Y sin embargo,
embargo, pues como mencionaba antes, eso de pronto a veces fue también a costa de otras cosas, ¿no? Que de pronto se perdieron un poco de vista. En ese trayecto de la pandemia vimos personas que no recibían sus medicamentos a tiempo, ni sus tratamientos, tenían mayores limitaciones, por ejemplo, para el acceso a citas, a exámenes diagnósticos, a continuidad de tratamientos, y también por el mismo miedo a la pandemia se perdió también esa adherencia, ¿no? A muchos tratamientos, pacientes que venían con temas de diabetes, de hipertensiones, de todo este tipo de cosas, pues eso hace que empeoren, ¿no? Esas condiciones, y por supuesto eso, como mencionamos, son comorbilidades además para COVID-19. Y pues en ese sentido sí considero que debe haber también una transformación en esa mirada a la salud. Definitivamente la ley estatutaria es muy clara en eso, en ser garante de este derecho a la salud, y ojalá que no se quedara solamente pues allí puesta, ¿no? Como una cosa un poco decorativa, sino que realmente pues pueda tener también un aterrizaje mucho más claro, sobre todo como mencionábamos en el fortalecimiento de los temas de atención primaria en salud, porque es un sistema de salud, y vuelvo y reitero, no es un sistema, no debería ser un sistema de enfermedad, sino un sistema de salud, ¿cierto? Y en ese sentido, pues es de garantizar ese derecho y ese bienestar. ¿Y cómo logramos avanzar? Pues acá me sumo a lo que venía mencionando Rita sobre esa importancia de la intersectorialidad. Cuando realmente estamos situados en los determinantes sociales de la salud, sabemos que pues es muy difícil avanzar solos, ¿no? Y que definitivamente en todos esos temas que mencionábamos ahora de seguridad alimentaria y nutricional y de muchas otras cosas, incluso cosas tan básicas como los temas de sistemas de transporte, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, tomamos medidas para las infecciones respiratorias crecientes, etcétera, pero ¿qué hacemos si en nuestras ciudades tenemos unos sistemas de transporte que son supremamente contaminantes, ¿no? O no son eficientes de pronto las medidas? Eso efectivamente hace que pues incrementen esas problemáticas. En el informe que yo les mencionaba hace unos momentos, pues mencionan eso, como por ejemplo tener cercos de árboles en las ciudades permite, por ejemplo, amortiguar los temas de ruido, pero también la contaminación y demás. Pero ¿qué es lo que encuentra uno? Que generalmente están planeando qué árboles se talan. Reubiquemos este árbol acá. Muchas veces cuando se reubican el pobre árbol se muere, porque creo que tienen pues como unas posibilidades de supervivencia bajas. ¿Qué pasa? Esa mirada también muy antropocéntrica, donde pensamos que ay, somos los humanos superiores que disponemos, explotando la tierra y demás, pues nos está llevando también a eso, ¿no? Cuando no somos conscientes de que somos parte de esa naturaleza y que sin esa naturaleza no tenemos salud y vida, es muy complejo. Como diría nuestra directora del Jardín Botánico de Bogotá, hay que tomar muchas más dosis de vitamina N de naturaleza. Y eso pienso que es también un aspecto muy, muy importante para mantener nuestra salud. Bien, muchas gracias, Carol. Le quiero hacer una pregunta a la doctora Rita, dado que ella ha participado en múltiples comités de expertos en esta pandemia, y es que nos llega un comentario y a la vez con una pregunta, y es si la gestión de la pandemia que hizo la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo se puede definir teniendo en cuenta a los niños? Y hay una pregunta, ¿es posible pensar en una deuda de políticas de visibilidad de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes? Las decisiones sobre la pandemia fueron más enfocadas en los adultos y olvidaron la salud integral de los niños, niñas y adolescentes. Van conectadas esas dos preguntas, doctora Rita. Sí, yo pienso y se ha debatido en los diferentes escenarios que sí tenemos, o sea, mirar hacia el pasado es más cómodo. Lo que pasa es que también en el momento que se tomaron las decisiones, la información que teníamos era insuficiente. Entonces teníamos una amenaza de un virus que era un virus respiratorio, que se parecía mucho en la forma de transmisibilidad a la última pandemia que habíamos tenido, que era el virus por H1N1, ¿se acuerdan? La famosa o popular fiebre porcina, en donde los niños fueron muy afectados. Eso fue uno de los grupos de población de mayor mortalidad, hospitalización. Este virus se comportó diferente, pero al principio no lo sabíamos. Entonces, cada decisión que se tomó realmente fue con la poca información que había y siempre en beneficio de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Una vez se identifica que el virus es más severo en adultos mayores, en gestantes, que también tardamos un poco en darnos cuenta, miren la mortalidad tan importante que hemos tenido,
y logramos entender en qué personas, cuáles eran las comorbilidades que más se afectaban. Se pensó entonces en los niños por el tema de la transmisión. Bueno, ellos no se agravan, pero se infectan y los llevan a los abuelitos, que son los cuidadores que están en la casa. Entonces se van tomando ese tipo de decisiones. Luego llega la vacunación y sin pensar que los niños no eran importantes, y así lo mencioné en la conferencia, son uno de los últimos grupos en ser vacunados porque no habían estudios de seguridad para ellos. Empiezan los desarrollos de vacunación en adultos porque era la mayor carga de mortalidad. Aquí digamos, la justicia científica se da mirando proporcionalmente dónde está la mayor afectación y sobre esos focos se trabaja en primera línea y luego se siguen ampliando los rangos o los grupos y así se trabajó. Colombia ha sido especialmente conservadora, cuidadosa y técnicamente acompañada. Las decisiones se tomaron de esa manera. Lo que pasa es que hay otro protagonista que a veces nosotros invisibilizamos y es la salud mental. Entonces, como todo ese esfuerzo que se concentró en la salud física, en conservar la vida de nuestros abuelos que son tan importantes en la construcción de un tejido social, toda la parte de nuestros ancestros, su sabiduría, ellos como dentro de su rol familiar, dentro de su conocimiento para una sociedad, buscando protegerlos a ellos, pasamos por alto y buscando proteger la salud física. En ese momento solo pensábamos eran los adultos mayores los que se iban a morir, o lo que estaba ocurriendo en los países europeos. Entonces, el tema de salud mental no solo afectó a niños, niñas y adolescentes, pero como el tema se refiere a ellos, voy a hacer ese énfasis. Los desescolarizamos, entonces los sacamos de su relacionamiento de pares, los sacamos entonces de esa construcción social que él necesita hacer allá, donde él convive, juega, se desarrolla libremente. Los trajimos a casa, empiezan ellos a recibir un montón de información a través de medios digitales, porque ellos tienen mucho acceso en este momento. Eso no es desconocido y los medios hablaban en términos muy catastróficos de lo que era COVID, viendo lo que pasaba con el triaje ético en ese momento en Italia, cuando Colombia apenas estaba recibiendo los casos, ya en Europa estaba pasando de todo. Entonces, esa carga emocional, sumada luego a que son los últimos que salen del confinamiento. Entonces salieron los adultos mayores, había permiso para sacar las mascotas, pero no había permiso para sacar los niños. Empieza ese tema de virtualidad, en la que, como bien la doctora Carol ha hecho una bellísima descripción de cómo se vivió, en donde había un solo celular en la casa y son 4 niños estudiando al mismo tiempo, entonces los niños sintiendo que están perdiendo el año, sintiendo además que su gran esfuerzo se está perdiendo o que no logran entenderle al profesor por el medio virtual, todo el tema de los papás que tampoco en ese acompañamiento fue muy complejo, entonces sí hay una deuda muy grande con los niños y niñas. Las sociedades de pediatría, se cerraron muchas camas pediátricas porque se le dio prioridad a las camas de adultos. Yo creo que las sociedades de pediatría han hecho una excelente lucha para que se visibilicen todos esos, digamos, situaciones que se generaron y que no se deben volver a presentar. Hay muchas lecciones aprendidas, he mencionado algunas de ellas, siendo honestos en aceptar que sí, hubo muchas decisiones que, si bien buscaron preservar la salud física y la vida de todos, afectaron de manera importante a nuestros niños. Las políticas deben ir encaminadas a esa protección también. Si a mí me llaman como epidemióloga, me toca otra pandemia de las que ya me han tocado, yo pienso que sería una abogada número 1 de la salud mental en el diseño de las estrategias, porque honestamente no es uno de los elementos que uno como epidemiólogo involucre de primera mano. Uno primero piensa en cortar cadenas de transmisión. Yo sé que los epidemiólogos que me están escuchando estarán de acuerdo conmigo. Nosotros lo primero que pensamos fue cómo frenar, cómo contener, porque es inevitable que llega, pero cómo frenar para que el servicio de salud se pueda preparar mejor, cómo frenar mientras se logra comprar los elementos de protección de personal que hacían falta porque no estábamos preparados para las dimensiones de pandemia que tenemos, cómo frenar mientras la gente se educa y aprende a utilizar las medidas de bioseguridad y logramos entonces contener eso hasta que más pudimos. Entonces el epidemiólogo siempre, ¿en qué pensamos? Cortar cadenas de transmisión, preservar la vida, evitar que las cadenas frágiles se nos rompan, es proteger el grupo, focalizar el grupo que más se afecta y monitorear de manera que siempre sepamos dónde se están formando los pequeños incendios para trabajar de forma preventiva, no apagando los incendios, sino antes de que ocurran. Mapas de riesgo de gente con enfermedad cardiovascular, mapas de riesgo con gente con enfermedad hipertensiva, con obesidad,
y en esos lugares de forma preventiva trabajamos. Buscamos hacer diagnóstico precoz, pero involucrar la salud mental es una deuda en esos planes de trabajo, en esas estrategias, porque entonces la nueva pandemia sí es una pandemia por problemas de salud mental. Que creo que ha habido publicación suficiente. Yo leía los resultados de la OPS en talento humano en salud y es doloroso los resultados que tenemos para Colombia, asimismo para población general. Entonces pienso, Camilo, y las personas que han generado este espacio de reflexión con esas preguntas tan importantes, que sí, todos debemos ser abogados de que estas lecciones aprendidas no se nos olviden y hacer digamos, unos compromisos que protejan esas decisiones a futuro si volvemos a tener una situación similar y además resarcir el daño que ya está creando. Perfecto, muchas gracias Rita por ese cierre, porque precisamente en estos escenarios universitarios y esta gran alianza de análisis de la COVID-19, nuestro próximo encuentro va a seguir analizando el tema de las infancias, la adolescencia en Colombia, y se va, digamos, seguir ampliando esta perspectiva de análisis en clave de la participación de los muchachos y de las muchachas y el tema de salud mental. Entonces Vanessa nos va a comentar cómo va a seguir en nuestro encuentro dentro de 8 días el foro COVID Universidad de Antioquia con nuestros aliados. Agradecerle a Carol Bernal de la Asociación Colombiana de Salud Pública por su presencia. Muchas gracias, Carol. Gracias, Camilo, y a todos los organizadores del evento por esta importante invitación. Muchas gracias, Rita, por acompañarnos cada 8 días en este espacio. Y muchas gracias por acompañarnos siempre. Gracias a ustedes que me aguantan la cantaleta, a todos los que se conectan y me siguen aguantando. Bien, Vanessa, adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Hemos llegado al final de nuestro foro número 79. Gracias a la doctora Rita nuevamente, que nos mostró esa situación epidemiológica a nivel mundial, nacional y regional del COVID-19. Por supuesto, muchas gracias también a la doctora Carol Andrea Bernal, que nos mostró todos esos retos que se desprenden precisamente de esta pandemia en la infancia relacionada con el riesgo alimentario, la sobrecarga de los cuidadores, el problema del suicidio infantil, ese problema específicamente en esas comunidades indígenas, además de los retos relacionados con el acceso a la educación de calidad y esos problemas de deserción que se presentaron no solamente en la población estudiantil en colegios, sino también en las universidades. Y por supuesto, muchas gracias también al doctor Camilo Noreña Herrera por su importante moderación. En nombre de todos los académicos e instituciones integrantes del Comité Científico del Foro Reflexiones COVID-19, queremos agradecer a todas esas instituciones y a todas las personas que hicieron posible este foro y especialmente a todos los participantes que nos siguieron y aportaron con sus comentarios e inquietudes. Antes de despedirnos, quisiéramos invitarlos entonces a nuestro siguiente foro que se realizará el próximo viernes 6 de mayo en nuestro horario y espacio habitual entre las 10 y las 12 del mediodía, hora Colombia, a través del Facebook Live de la Universidad de Antioquia. En esta oportunidad hablaremos entonces del cuidado de la salud de las niñas, niños y adolescentes en escenarios de protección en tiempos de pandemia y pospandemia. Y contaremos con la participación del colectivo académico de infancias y juventudes y el grupo intergeneracional de investigación GIL. Tendremos entonces como conferencistas invitados al doctor Iván Felipe Muñoz Echeverry, a la doctora Paola Velázquez Quintero del grupo intergeneracional de investigación, y nos acompañará como moderador José Guillermo Monsalve, que es sociólogo de la Facultad Nacional de Salud Pública, y por supuesto nos estará acompañando la doctora Rita Almanza con ese encuadre epidemiológico. Los esperamos entonces a todos, hasta pronto y que tengan un feliz fin de semana.